Señores, buenas noches. Eh, Vamos a dar inicio a esta temática de tratar de la ley sobre salud en el trabajo y su reglamento, el decreto supremo 05/2007. Eh, vamos a ordenarnos un poco y vamos a tener 30 minutos de presentación y luego hay 10 minutos de preguntas, ¿no? Para podernos ordenar. De esta manera, sí, a los 30 minutos ustedes pueden hacer las preguntas en referencia al tema que hemos tratado. Bueno, empezamos. Esta normativa, pues, la ley 29/103, tiene 10 principios básicos, ¿no? Habla de un principio de protección, el principio de prevención, el principio de responsabilidad, el principio de cooperación, de información y capacitación, y el principio de gestión integral. El principio de atención integral a la salud, el principio de consulta y el último principio de veracidad y primacía de realidad. Y podemos mencionar que uno de los principios más importantes dentro de lo que de lo que menciona la ley, es el principio de responsabilidad y el principio de gestión integral. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dentro de un sistema de gestión, la responsabilidad ya no solamente le compete de repente al área de seguridad. Ahora, la responsabilidad es compartida dentro del sistema. ¿Y por qué? Basados justamente en el principio de gestión, el otro principio que complementa es el principio de gestión integral. Entonces, al ser la seguridad inherente, justamente lo dice este principio, la seguridad es inherente a la gestión integral de la empresa. Por lo tanto, vamos a hacer nosotros el desenlace de la seguridad a través de toda la organización, a través del organigrama, conforme nosotros implementemos el sistema. Podemos mencionar que previo a esta ley, justamente nació esta ley como el decreto supremo 09/2005, que ha sido derogado, luego tuvo también otra modificación, el decreto supremo 12/2010 y también la RM 148/2007 que era el reglamento de constitución de funcionamiento del comité, que también estas normativas ya han sido derogadas, ¿no? Se han actualizado y fueron parte de lo que se le precedió a esta ley que estamos nosotros tratando. ¿Cuál es el objetivo justamente de esta ley? ¿No? Es promover la cultura de prevención de los riesgos laborales y debiendo contar con la participación de los trabajadores, empleadores y el Estado, y la participación de las organizaciones sindicales. Bueno, acá el sindicato ya no solamente se preocupa de repente por los derechos del trabajador. Bajo esta ley, el sindicato participa a través de un observador, ¿no? Dentro del comité participa una persona como observador, de tal manera que hace a la vez, digamos, de que todo el sistema de gestión, digamos, se implemente de una manera y no haya, digamos, vacíos para que se pueda implementar. Y ¿a qué sectores aplica esta norma? A todos los sectores económicos y comprende empleadores y trabajadores como régimen laboral de actividad privada, trabajadores y funcionarios del sector público, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y trabajadores inclusive por cuenta propia. Interesante porque nosotros no teníamos una ley anteriormente, pues acá en Perú nosotros manejamos pues por las leyes más que todo sectoriales, pues por las leyes de las diferentes áreas, ¿no? Entonces, hoy en día la ley pues ya se aplica de una manera, digamos, general para todas esas áreas mencionadas y también pues nosotros tenemos que dar cumplimiento a la normativa del sector aplicable. Entonces, en base a la ley, al, 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 a su reglamento y a la normativa del sector aplicable, nosotros ya podemos definir, ¿no?, de una manera más precisa lo que es un sistema de gestión de seguridad del trabajo. Justo en el artículo 3 de la ley, pues no, ¿qué se define en este artículo? Estos son los lineamientos mínimos, ¿no? Los lineamientos mínimos que establece esta ley para poder nosotros hacer la prevención de riesgos laborales. Para, pero no queda la posibilidad abierta de que nosotros podamos de repente tener un sistema, digamos, que supere de repente el estándar que exige la ley, ¿no? Entonces podríamos tomar en consideración otras normativas como las normas de NIOS, las normas ANSI o cualquier otra normativa aplicable que nos permita de repente determinar mejores elementos de control para el sistema. Pero al menos lo mínimo que exige la ley es que cumplamos esto para definir un sistema de prevención de riesgo laboral. Bueno, en el título 3 de esta norma
el sistema de seguridad y salud en el trabajo, pues define algo, ¿no? De que este sistema sea una garantía, garantice, ¿no? La protección justamente de todos los trabajadores, ¿no? En el ámbito laboral. Y partiendo de, en el artículo 2 se dice que va a estar dividido, va a estar apoyado en el país, ¿no? Por el Consejo Nacional y el Consejo Regional. Justamente estos dos organismos se van a encargar de fiscalizar, ¿no? De fiscalizar, pues, de que esta ley se implemente de una manera adecuada, de tal manera de que podamos nosotros ya ir mejorando nuestra cultura preventiva en los diferentes rubros que existen en Perú. ¿Y cuáles son las funciones justamente del Consejo Nacional? Una de ellas es formular y aprobar la Política Nacional de Seguridad, articular las funciones y responsabilidades respectivas, plantear modificaciones o propuestas normativas en seguridad y salud del trabajo, implementar una cultura de prevención de riesgos, ¿no? Ya lo decía, ¿no? Nosotros pues en el país no tenemos una cultura preventiva, ¿no? Realmente había una gran falencia. La última norma creo que hemos tenido que es muy antiguo, del año 1966, el decreto 042F, pues era una de las normas pues, que tenía, que en su momento fue una norma muy bien estipulada, una norma muy bien estipulada técnicamente, pero que en el tiempo se desfasó, ¿no? Entonces, esta ley, pero no teníamos una norma que nos defina cómo implementar realmente un sistema. Entonces, la ley, pues esta nueva ley alineada a los lineamientos de la norma OSAS, pues permite justamente ahora de que nosotros no solamente manejemos un programa, ¿no? Manejemos ya un sistema de seguridad en el cual tenemos toda responsabilidad, una responsabilidad compartida por los diferentes miembros de la organización. Luego dice coordinar las acciones de capacitación. Es muy importante la capacitación dentro del sistema porque permite sensibilizar a las personas, fortalecer los sistemas de registros, fomentar la ampliación y la administración del sistema complementario de trabajo de riesgo. Claro, dentro de todos los rubros que se desarrollen en las diferentes industrias, pues hay personas que tienen mayor exposición. Entonces es muy importante acá justamente, ¿no?, de que las personas tengan seguro complementario de trabajo de riesgo. Luego, coordinar el desarrollo de las acciones de difusión, ¿no?, de seguridad y salud del trabajo y fiscalizar el cumplimiento de la política nacional de seguridad y salud del trabajo. ¿Qué más menciona? ¿Qué otro organismo del Estado participa? Justamente el Ministerio de Trabajo, ¿no? El Ministerio de Trabajo también, así como el Ministerio de Salud, también son organismos suprasectoriales en la prevención de riesgos en materia de seguridad. Y justamente el Ministerio de Trabajo, a través del artículo 10, pues, ¿no? ¿De qué se va a encargar? Una de las funciones va a ser verificar el cumplimiento de las normas, los procedimientos de supervisión, la coordinación de programas, va a hacer inspecciones de seguridad, ¿no? Va a haber una difusión, ya lo está haciendo a la fecha, eh, va a informar también y sobre todo va a verificar el incumplimiento justamente de este sistema, ¿no? ¿Y de qué manera participa el Ministerio de Salud? Bueno, en el artículo 9 se define de que va, va a colaborar en la elaboración de normas, en los sistemas de vigilancia de salud, en los estudios de investigación y orientación y supervisión de la aplicación de los controles. En el título 4, y eso involucra los artículos 17 a 20, pues, se toca el sistema de seguridad y salud del trabajo. Entonces, en estos artículos, pues, nos dan los lineamientos para cómo nosotros debemos definir el sistema de gestión. Eh, la ley, digamos, no define completamente el sistema. Entonces, ¿cómo vamos nosotros vamos a dar los verdaderos lineamientos? Entonces, debemos tomar prestado los lineamientos de la norma OSA 18.007 para poder nosotros complementar el sistema, ¿no? Entonces, alinear los requisitos que pide cada uno de los artículos de la ley, pues los colocaremos en el esqueleto de OSA para poder de esta manera nosotros implementar, ya sea dentro de una empresa, un sistema y administrarlo a través de un manual, o también podremos administrarlo a través de una obra, a través de un plan, ¿no? Ya porque si estamos en el sector construcción, por ejemplo, debemos elaborar un plan, porque ahí existe las normas G050, sobre la construcción, nos define que elaboremos un plan. Entonces tenemos que planear justamente los elementos de este plan, ¿no? Y
Y en cumplimiento también de la ley, debemos alinearlo a los requisitos de la norma OSA y poder elaborar un plan que al final viene a ser un sistema de gestión temporal, pues porque una obra es una obra, la obra tiene un inicio y tiene un fin. Entonces, pero ¿de quién es importante la participación acá? De todos los trabajadores, porque el sistema es aplicado sobre todas las personas dentro de la organización. ¿Y qué medidas de control determina o nos exige la ley? En el artículo 21 habla de medidas de prevención y de protección. Y aquí podemos implementar medidas técnicas administrativas. Tenemos, por ejemplo, procedimientos instructivos, ¿sí? Planes, programas. Podemos adoptar también sistemas de trabajo seguro, sustituir procedimientos y técnicas, hacer, aplicando también justamente la jerarquía de controles, ¿no? Sustituir sustancias o productos químicos, productos no peligrosos, y podemos también hacer de que el trabajador, sensibilizar al trabajador, no cambiarle la actitud, cambiarle la actitud del trabajador justamente porque a pesar de que se pueda diseñar un sistema de seguridad del trabajo de una manera muy eficiente, tengamos procedimientos, tengamos instructivos, hay una parte muy importante, es justamente el cambio de actitud dentro del trabajador, entonces cambiar su conducta reactiva a una conducta proactiva, ¿no? De que él se sienta parte del sistema. En el artículo 22 eh, la ley pide que se define una política del sistema, para lo cual pues el trabajador, la empresa debe hacer una consulta con los trabajadores y sus representantes y debe poner por escrito esta política, ¿no? Debe ser, debe ser específica la resolución, debe ser concisa, clara, debe estar fechada y firmada, debe ser difundida y fácilmente accesible a todas las personas en lugar de trabajo. Y debe ser para cumplir, digamos, el la mejora continua pues debe ser actualizada periódicamente y ponerse a disposición de todas las partes interesadas. Y debemos entonces hacer una difusión de esta política. ¿Cuáles deben ser los principios fundamentales que te pide la ley en el artículo 23? La protección de la seguridad mediante la prevención de lesiones, enfermedades ocupacionales e incidentes de todos los miembros de la organización. O sea, esta política debe ser inmersa para todos, ¿no? Dar cumplimiento a lo que dice la ley. La ley la ley de seguridad en un trabajo y la norma aplicable del sector. Por ejemplo, si estamos en el sector construcción, pues debemos cumplir la ley, su reglamento y las normas G050, seguridad en la construcción del Reglamento Nacional de Edificaciones. O si estamos de repente en minería, debemos cumplir la ley y cumplir el Reglamento Supremo 055, ¿no? El Reglamento de Seguridad y Higiene Minera. Y así, también nos dice de que debemos propender a la mejora continua, ¿no? Entonces, y además, el sistema de gestión podría ser, si le damos nosotros, digamos, tomamos el lineamiento de OSAS, podría ser de repente ese sistema ya quedar listo para poder ser integrable con otro sistema, como lo indica, por ejemplo, la ISO 9000, o con un sistema de calidad, o con un sistema de medio ambiente como la ISO 14000. Ahora, en el artículo 26 dice, ¿quién lidera la organización del sistema? La empresa. Justamente el empresario es el que debe liderar, no debe liderar de que ese sistema se implemente al interior de la gestión integral de la empresa. Y cuando nosotros ya hemos implementado un sistema de seguridad en el trabajo, ¿qué debemos mejorar? Justamente después de haber elaborado un ITER, después de haber determinado los controles, justamente una parte bien importante es que se logra es de que cambiamos el perfil del puesto de trabajo, entonces, y debemos que cosa mejorar al final la ficha del puesto de trabajo, es decir, debemos mejorar la competencia, ¿no? Y debemos que, a través, ¿cómo hacemos, cómo mejorar la competencia? ¿No? A través de la capacitación, ¿no? Y debe de hacerse dentro de la jornada de trabajo y debe ser dado por el empleador y también debemos tener alcance de repente a los terceros, ¿no?
Entonces, ¿quiénes deben participar? ¿De quiénes debemos participar? Bueno, debemos participar todos, ¿no? En esta parte de lo que es la capacitación, debemos participar, puede ser por expertos competentes, debemos tener un buen material, debemos tener una evaluación, de tal manera de que nosotros podamos al final mejorar no solamente el perfil de un grupo de personas, sino de todas las personas, de tal manera de que todas sean capaces de manejar, de cumplir una función propia dentro de la organización. En el artículo 31 justo se mencionan las facilidades económicas, licencias como el goce de haber, que hace referencia al inciso de la ley que cubre los costos de traslado y los gastos de alimentación y alojamiento, que siempre y cuando la capacitación y la programación se lleve a cabo fuera del lugar de trabajo o en una localidad o región distinta. Dice, la licencia de goce de haber se entiende, dice, otorgada por un tiempo del empleado, por el trabajador para movilizarse hacia el lugar de la capacitación y el tiempo de permanencia la misma y el tiempo en que demanda el retorno al centro de trabajo. Bueno, lo que dice la ley es que esta compensación se tiene que dar dentro de las horas laborales de trabajo. Llegamos al artículo 32 del reglamento, en lo cual nos dice que nosotros debemos, pues, elaborar la documentación del sistema. Luego que nosotros hemos elaborado la política, debemos definir los objetivos del seguimiento del trabajo, que deben estar alineados a esta política también, ¿no? Ahí además deben estar alineados, pues, a los, a los, a los riesgos significativos que nosotros hemos determinado al hacer la matriz IPER. Debemos elaborar un reglamento interno de seguridad, debemos elaborar el IPER, y acá pues el IPER es una de las herramientas metodológicas de evaluación de riesgos más importantes para poder determinar eh, con mayor precisión la evaluación de los riesgos, ¿no? Entonces, la metodología que nosotros debemos elaborar también debe ser acorde, no puede ser una metodología muy simple ni tampoco muy compleja, pero debe ser acorde a la naturaleza de la empresa, ¿no? Si cogemos una metodología muy complicada, de repente al final vamos a sobrevaluar realmente el riesgo, ¿no? Y al final todos los riesgos van a ser significativos. Debe ser una metodología propia. Bueno, a la fecha, el Ministerio de Trabajo ha publicado, ha dado unas guías, ¿no? Ha publicado a través de la Constitución Ministerial 050-2013 TR, dan lineamientos justamente, dan tres metodologías para poder nosotros implementar, digamos, eh, una matriz hiper dentro del sistema. Luego de que nosotros hemos hecho la matriz hiper, pues debemos confeccionar un mapa de riesgo, ¿no? Donde tomaremos los pictogramas que da la norma técnica peruana de señalización y podemos plasmar nosotros el mapa de riesgos. Lo que sí hay que tener en consideración de que no siempre vamos a poder hacer un mapa de riesgos, ¿no? En los procesos que no son, por ejemplo, no son continuos, en los cuales, por ejemplo, las empresas de saneamiento, las empresas de distribución de energía, las empresas de distribución de gas, pues ellos no tienen un lugar fijo de trabajo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el mapa de riesgo? Quizás para el personal que labora en una oficina, de repente sí podamos hacerle para el personal administrativo, pero cómo vamos a hacer vamos a hacer un mapa de riesgo, por ejemplo, para la gente de CEAPAL, por ejemplo, que trabaja en Lima y Callao, ¿no? Entonces, aquí tenemos que hacer un análisis diferente, ¿no? Tenemos que hacer un análisis en el diagrama de flujo, ¿sí? Hacer un análisis de riesgo en el diagrama de flujo. Ahí justamente, pues, determinando la secuencia de actividades, digamos, del proceso, su proceso. Entonces ahí vamos a nosotros tratar vamos a colocar en cada actividad cuál es el riesgo significativo y el pictograma correspondiente. Llegando ya a la planificación de la actividad preventiva, pues nosotros debemos elaborar un plan, ¿no? De cómo realmente vamos a implementar. Y luego elaboramos el programa anual de seguridad que viene a ser el desarrollo, ¿no? El desarrollo de cómo vamos nosotros a implementar en un cronograma en el tiempo, ¿no? La implementación del sistema, ¿no? Igual también la resolución, la RM 050 da un modelo ya de cómo nosotros ¿no? Debemos elaborar el programa, ¿no? Entonces, el programa.
La ley determina que debemos implementar registros, ¿no? Debemos implementar los registros de los accidentes e incidentes de trabajo, de los exámenes ocupacionales, de las inspecciones internas, del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, ¿no? Y los factores de riesgos agronómicos, el informe de inspección y el informe de instrucción y capacitación. Bueno, todos estos formatos nosotros los podemos encontrar, pues, ¿no? En la página del MINTRA, son los últimos formatos que ha determinado la resolución ministerial RM050-2013. Entonces, son modelos que nosotros podemos recoger como, digamos, como punto de partida, pero queda también que nosotros podamos hacer alguna mejora, ¿no? Alguna mejora sobre esto. ¿Qué nos dice en referencia a los registros, ¿no? Del artículo 28 de la ley? Bueno, estos registros se deben, digamos, permanecer, ¿no? Permanecer durante 10 años, ¿no? 10 años de los accidentes y para enfermedades ocupacionales debemos nosotros mantenerlos un promedio de 20 años, ¿no? ¿Para qué? Justamente para evitar el problema de repente de que si en algún momento algún trabajador de repente tuviera de repente que presentar un reclamo, de repente porque desarrolló supuestamente una enfermedad ocupacional en el lugar donde trabajaba, pues eh, en el examen justamente, en el último examen de salida ya cuando él termina sus labores, como se llama, de contrato con la empresa, pues se pueda verificar si realmente adquirió o no la enfermedad. Luego tenemos el registro de exámenes médicos, el registro de las investigaciones de medidas correctivas adoptadas. Y acá es importante, pues, cuando nosotros hacemos la investigación de los accidentes, debemos aplicar una metodología, ¿no? Una metodología adecuada que nos permita, digamos, determinar realmente cuáles fueron las causas inmediatas y las causas básicas, ¿no? Cuando se investiga justamente un accidente, muchas veces solo llegamos a identificar las causas inmediatas, ¿no? O sea, nos quedamos siempre en el auto subestándar o en la condición subestándar y jamás llegamos a veces realmente a lo que es el factor de trabajo, o llegamos al factor personal, pero el factor de trabajo nos quedamos, porque muchas veces la metodología que nosotros empleemos para poder el análisis de los riesgos pues no es la correcta, ¿no? Entonces, es importante que cuando se implemente un sistema, pues eh, la empresa se preocupe de que la gente realmente investigue un accidente, ¿no? Y de repente no se dedique solo a llenar formatos, ¿no? Luego debemos hacer el registro de monitoreo de agentes físicos y químicos, ¿no? Eso ya es la parte de seguridad industrial, ¿no? Entonces, en esta parte, pues, se requiere, pues, la participación de un higienista, ¿no? De un higienista para poder nosotros monitorear los diferentes agentes físicos, ya sea ruido, iluminación, vibración, igual también para lo que son los agentes químicos, igual para los biológicos, acá para la evaluación de riesgos biológicos deberíamos nosotros tener en la empresa de repente, o puede ser también por una tercerizado, la participación de un médico ocupacional. Y los factores de riesgos ergonómicos también que debemos nosotros controlar, porque sobre todo cuando hay diferentes labores que tengan labores repetitivas o en los cuales el trabajador adopte posiciones forzadas. Debemos llevar un registro de inspecciones y evaluaciones de la salud y seguridad. Entonces, la inspección es una técnica proactiva o preventiva que nos ayuda muchísimo a que nosotros lo- lograr de que algunos riesgos que de repente quedaron fuera de control en el hiper permitan, permitan, ¿cómo se llama?, controlarse, controlarse de manera inmediata. Las estadísticas, llevar unas estadísticas de seguridad de trabajo, también el Ministerio de Trabajo, en función ministerial, da un modelo. El registro de incidentes y sucesos peligrosos, también hay un modelo, y el registro de equipos de seguridad y emergencia y el registro de inducción, ¿no? Y acá el Ministerio pues recomienda dos tipos de inducción, la inducción general y la inducción específica, ¿no? Ambas se tienen que practicar. La inducción general es cuando el personal recién ingresa a la empresa y la específica tendría que ser una inducción que se da cuando de repente el trabajador cambie de puesto o de repente va a hacer una labor
temporal. Se debemos registrar las capacitaciones, ¿no? El entrenamiento y también debemos registrar los simulacros de emergencia, tal como por ejemplo los simulacros de sismo, simulacros de incendio, ¿no? Entonces la ley también en esta parte ahora pues ya obliga a hacer no solamente simulacros no solamente simulacros de día, ¿no? También hay que hacer como mínimo un simulacro de sismo en la noche. Y el empleador debe pues exhibir esta información, ¿no? Por 12 meses y debo tenerlo ya sea de manera física o de manera digital. ¿Y quiénes vamos nosotros que dice el artículo 34? ¿Quiénes van a manejar estos registros? ¿No? Justamente acá le comparte una parte del comité también, ¿no? La empresa usuaria implementa los registros y también el comité tiene una participación acá, ¿no? Entonces, estos documentos que da el mientras son documentos referenciales. Nosotros podemos tomar como base estos documentos como modelos y poder implementarlos en las empresas. Llegamos al artículo 29 y justamente en este tema tocamos el tema del comité. Bueno, dentro de la organización del comité es el organismo que tiene mayor jerarquía en cuanto a la seguridad y salud del trabajo, ¿no? Es el organismo que representa a la empresa y por lo tanto tiene ciertas funciones que vamos a detallar. Vamos definiendo qué cosa es un comité. El comité de seguridad es un órgano eh, laboral que promueve qué cosa y asesora el desarrollo. ¿Qué nos dice en el artículo 41? El Comité de Supervisión de Seguridad del Trabajo se desarrolla sus funciones con sujeción a lo señalado en la ley y en el presente reglamento y están facultados a realizar actividades con fines distintos a la prevención y prevención de la seguridad del trabajo. Además, podemos mencionar de que el comité va a sesionar, ¿no? Va a sesionar y las reuniones se van a hacer siempre dentro de la jornada de trabajo y el empleador debe brindar pues las condiciones y ambientes adecuados para que se ejecuten estas reuniones. ¿Cuál es una característica que para que se dé el quórum debe haber la mitad más uno, ¿no? De asistencia de los participantes del comité? En caso de que, eh, digamos, de que se tenga que tomar un acuerdo, pues se da por consenso, en caso contrario se toma la mayoría simple, ¿no? Bueno, los acuerdos que se toman dentro de un comité son registrados, ¿no? En un acta y se entrega a cada miembro del comité y a la gerencia, pues, ¿no? Es un registro más que tiene el sistema. ¿Y quiénes están obligados a constituir un comité sobre el trabajo? Toda empresa que cuente con más de 20 trabajadores debe constituir un comité, es lo que dice la ley. Y debe ser paritario, no debe estar formado por igual número de representantes de los trabajadores y representantes de la empleadora. Y luego, donde no exista sindicatos pues, mayoritarios, se incorporará un miembro en calidad de observador. ¿Qué dice el artículo en referencia a la constitución del comité? ¿Cuáles son los requisitos mínimos para poder ser miembro del comité? Ser trabajador a tiempo completo, tener una edad mayor de 18 años y de preferencia de dar conocimientos en seguridad. En el artículo 31 justamente se menciona cómo debemos proceder para elegir a los representantes y a los supervisores, ¿no? Eh, ¿Qué señala? Que se tiene que convocar a elecciones del comité paritario o en su defecto es la empresa responsable. ¿Qué se tiene que hacer? Eh,
Dar facilidades de los representantes y supervisores que gocen de licencia con el goce de haber para realizar sus funciones de protección contra el despido causado. Esto significa de que después de 6 meses de que ha terminado sobre el trabajador su labor dentro del sindicato, pues todavía se le tienen que dar, ¿no?, 6 meses de facilidades para poder, ¿no?, para poder todavía hacer la entrega de su cargo. En el artículo de 16 se menciona la autoridad del comité y del supervisor. Entonces, cuentan con autoridad y empoderamiento, y es importante siempre que los miembros del comité pues usen un distintivo, ¿no? Usen un distintivo para poder, digamos, identificarlos, sobre todo cuando el comité de repente sale a hacer impresiones calificadas. ¿Y cómo instalamos el comité? La instalación, para poder instalar un comité debemos nosotros contar con un libro de hojas, como mínimo de hojas, un libro foliado de 100 hojas, o también puede hacerse en hojas sueltas, debidamente foliadas, fechadas y firmadas, ¿no? Luego nosotros tenemos que pegar en la tercera página de este libro el acta de instalación, en el cual como mínimo deben constatar el nombre de la empresa, el nombre y cargo de los miembros, la fecha y lugar, la hora de instalación, el nombre y cargo del observador designado, o el sindicato, si es que aplicara, u otros datos, otros de importancia también podemos registrar. ¿Y quiénes elaboran los estatutos del comité? Bueno, el presidente, el secretario y los miembros que participan justamente, ¿no? Es importante siempre elaborar un estatuto para el funcionamiento del comité. ¿Y cuáles son las funciones y responsabilidades justamente del comité? Entonces, hacer cumplirse las normas de seguridad en el trabajo y el reglamento interno, aprobar el programa anual de seguridad. Y aquí hay que hacer un comentario, ¿no? Un comentario que se ha venido manejando un poco de repente de una manera inequívoca. Todo el mundo pensaba que el comité aprobaba el plan de seguridad y del trabajo, porque había una confusión entre lo que es plan y programa, ¿no? En realidad lo que aprueba el comité es el programa, que viene a ser el, el, el cronograma, ¿no? El cronograma de cómo se va a implementar este plan de seguridad y del trabajo, ¿no? Entonces, ya la ley, cuando saca o emite la resolución ministerial 050, justamente ahí hace la aclaratoria, ¿no? Toda empresa debe elaborar un plan, si no, y debe haber un programa. El plan está asociado justamente a los lineamientos del sistema, y el programa anual mide en el tiempo cómo vamos a ejecutarlo, ¿no? Entonces, el comité va a aprobar justamente este cronograma, que viene a ser como un cronograma. Justamente va a aprobar el programa nada más, no aprueba el plan. Porque imagínense, para que si el comité tuviera que aprobar el plan, tendría que tener el mismo perfil que tiene un ingeniero de seguridad. Entonces, tendríamos que crear ese perfil. Entonces, aquí vale la pena hacer esta aclaración, porque ha habido una gran confusión, ¿no? Ya cuando salió la resolución ministerial 050, se pudo poner en claro esta. Luego realiza inspecciones periódicas a las instalaciones, por lo tanto también tenemos que leer la competencia, donde los miembros del comité deben saber hacer inspecciones planificadas. Aprueban el reglamento interno, analizan las causas de las estadísticas de los incidentes y accidentes graves, emitiendo las recomendaciones, y deben reunirse al menos una vez al mes. Luego, ¿y qué es lo mínimo que contiene, según el artículo 34, un reglamento interno? Básicamente, un reglamento interno viene a ser un resumen de los lineamientos de seguridad del trabajo que el trabajador debe tener como mínimo. O sea, viene a ser el estándar mínimo que el trabajador debe cumplir, ¿no? ¿Qué contiene este reglamento interno? Objetivos, alcances, los liderazgos, el compromiso, la política se publica ahí, las obligaciones y obligaciones del trabajador y del empleador, de los supervisores, ¿no?, del comité, de terceros,
se denominan aquí los estándares mínimos de seguridad que vienen a ser los famosos PETs, o sea, los procedimientos estandarizados de seguridad, ¿no? Tanto para las operaciones y las tareas conexas, ¿no? Conexas al proceso, y la preparación y respuesta para emergencias. Entonces, ¿qué debe hacer el trabajador? El trabajador pues debe poner en conocimiento, ¿no? A todos los trabajadores mediante medio físico y digital o bajo cargo el RIS y sus posteriores modificaciones. Se acostumbra siempre a entregárselo en medio físico y en la última hoja del RIS hay una hoja desglosable en la cual el trabajador pues firma la recepción y esta hoja queda como un registro de la recepción del mismo. Y llegamos pues a lo que es un mapa de riesgo. Pues ya lo decía, ¿no? Algunas veces en algunos procesos o subprocesos pues podremos hacer mapa de riesgo, ¿no? Sí, pero en otros procesos no vamos, en algunos procesos no vamos a poder hacerlo, ¿no? Por ejemplo, para el caso de las empresas que trabajan en saneamiento, las empresas que trabajan en vías públicas, ¿no? Imagínense hacer un mapa de riesgo de todo el mapa, de todo el Callao, todo Lima, pues, no se podría hacer imposible. Entonces, acá tenemos que hacer un análisis, ¿no? En el diagrama de flujo, justamente, ¿no? Tenemos que hacer en el diagrama de flujo del proceso, debemos hacer justamente colocar los pictogramas de riesgo. Es la única manera de hacerlo, no se puede hacer otra, no hay otra manera de hacerlo. Entonces ya no sería un mapa de riesgo, no sería un análisis de riesgos en el diagrama de flujo o del proceso. ¿Y qué debemos nosotros pues hacer en el mapa de riesgos? Y debemos hacer la indicación y evaluación de los riesgos, debemos hacer vigilancia de los medios del ambiente de trabajo, eh, asesoramiento sobre la organización de la participación en el desarrollo de programas para el mejoramiento de buenas prácticas, vigilancia de la salud de los trabajadores, asistencia en pro de la evolución de rehabilitación. Entonces, estas son justamente las funciones que debe hacer el servicio de seguridad, que puede ser externo, puede ser interno, no puede ser que exista un área de seguridad, ¿no? A veces puede ser un área de justamente mixta, no puede ser manejar la seguridad, la salud y el medio ambiente también, que ahora se emplea eso. Pero esas son básicamente las funciones que ellos pues deberían de ser propias de esta área. No sé si existe una jefatura o existe una oficina de seguridad, ¿no? Y participa también en la análisis de los accidentes. Y entramos en el artículo 37 de lo que es la planificación. Entonces, la ley dice que debemos establecer un sistema de seguridad y se debe realizar una evaluación inicial o un estudio de línea base. Bueno, para realizar el estudio de línea base, la, la ley ya ha dado un formato que está en la RM 050, para que nosotros podamos alinear justamente eh, nuestro punto de partida a lo que nos exige la ley. Entonces, tomamos como referencia nosotros ese formato para poder hacer el 12 y demás. Bueno, eh, llegamos a uno de los puntos más importantes, es la metodología HIPER, pues, ¿no? Y en realidad el HIPER pues determina, es el corazón del sistema, y a través de esta metodología pues, nosotros podemos pues determinar justamente las características del sistema que vamos a implementar, ¿no? Nos ayuda pues el HIPER de una manera muy más precisa, ya no trabajar como se hacía antiguamente con los riesgos generales, ¿no? Al hacer pues el HIPER podemos nosotros hacerlo por procesos, actividades y llegar inclusive hasta una tarea, ¿no? Entonces, esta es la parte más importante
dentro del sistema. Por lo tanto, aquí hay que tener mucho cuidado cuando nosotros diseñamos y vamos no solamente a diseñar, también vamos a aplicar una metodología de evaluación de riesgos. Como si nosotros, por ejemplo, queremos, observamos esta pequeña diapositiva, pues podemos encontrar eh, muchos, muchos peligros, ¿no? Entonces, algo cuando se implementa una metodología hiper, una de las cosas más difíciles es justamente saber identificar, ¿no? Primeramente el peligro y luego describirlo y luego saber en función este peligro cómo puede manifestarse a través del riesgo y puede, ¿no? A través del riesgo por un contacto y pueda generar de repente en el trabajador algún tipo de lesión o daño personal. Si nosotros observamos, por ejemplo, aquí en este pequeño dibujo, un trabajador que va a pisar, pues, justamente un charco, ¿y cómo describimos ese peligro, no? Eso, ¿cómo lo describimos, no? Entonces, una forma muy importante para poder identificar un peligro es a veces tomar el concepto de la norma OSA, ¿no? La norma OSA define justamente el peligro como fuente, situación o acto. Entonces, si nosotros observamos este trabajador que tiene la escalera acá, y nosotros queremos describirlo así, entonces es difícil. Entonces, ¿qué tomamos prestado la definición del concepto de la norma OSAS? Que dice que es una fuente. Entonces, si nosotros observamos, debería, y nos hacemos la primera pregunta, ¿qué puede pasar? ¿A quién le puede hacer daño? Entonces, justamente es a la persona que está transitando por acá. Entonces, esto vendría a ser una fuente, una situación o un acto. Entonces, el acto lleva a la condición. Primero, alguien derramó esta grasa en el piso. Entonces, ¿cómo identificamos ese peligro? ¿Cómo lo definimos? Como un acto, como una condición. Como ya se dio y no sabemos quién lo hizo, entonces lo vamos a identificar como una condición. Entonces, ¿cómo diríamos no? Diríamos no, vía de tránsito interno con, con presencia de grasa. Entonces, de esa manera lo podríamos identificar. ¿Y cuál sería el riesgo? De que la persona pues interactúe con este poco de grasa y se resbale. Y va a haber qué cosa, va a haber, se resbale. Y cuando se resbale, ¿qué va a ocurrir? Va a haber un contacto. ¿Con qué? Entre su cuerpo y el piso sobre el cual él va a caer, seguramente. Si no cae, se produce un cual se siente. Pero si cae y hay contacto, hay una transferencia de energía. Por lo tanto, su cuerpo va a sufrir una deformación. Esto justamente, y este tipo de energía le ocasiona qué cosa, algún tipo de lesión. Entonces, ¿cuál sería el riesgo? El riesgo sería caída. Para este peligro que acabamos de escribir, sería la caída a, si estamos caminando en un mismo plano, sería una caída a nivel. Entonces, esa es la parte más difícil cuando nosotros debemos identificar un peligro. Igual, si observamos también acá en esta figura, ¿no? ¿Cuál es el peligro de que una persona sea posicionada con la carga? ¿Cuál es el riesgo? De repente que si la carga se suelta, pues el riesgo sufra qué cosa, la carga cae, lo aplasta y al final va a tener el riesgo de aplastamiento. Y así podemos observar en esta figura diferentes peligros que pueden darse, ya sea por acto, ¿no? Por una situación o por una condición. Pasamos a la parte de lo que es identificación de los peligros. Entonces, ¿y cómo se define el peligro? Dice como una condición capaz o acto, condición auto capaz de causar daño, ¿no? Que el daño, pues, ya lo vamos a ver en el dibujo, puede ser en la persona, en la propiedad y en el proceso también, ¿no? Y también podría ser en la operación. Justo en el artículo 49, ¿no? Nos dicen cuáles son los derechos y obligaciones. Justamente es garantizar garantizar la salud de los trabajadores, la mejora continua, ¿no? Y protección del trabajo existente. Eh, ¿Qué más? Se debe garantizar que las elecciones de los representantes de los trabajadores a través de organizaciones sindicales y garantizar el real efectivo funcionamiento del comité paritario, ¿no? ¿Y cuál es el perfil que debe definir, que define el artículo 51, debe definir la competencia asesorada para el puesto de trabajo, ¿no? Y luego se debe transmitir en el trabajador, no a los trabajadores, información y conocimientos relacionados con la labor que él va a realizar. En el artículo 53
nos menciona el incumplimiento del empleador del deber de prevención genera la obligación de pagar indemnizaciones a la víctima o a sus derechohabientes. Bueno, esto sí es importante porque nos ayuda muchísimo pues a que el empleador de alguna manera pues cumpla con la implementación de esta ley. ¿Qué nos toca el artículo 64? Dice, el deber de prevención abarca también toda actividad que se desarrolle durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad o el desplazamiento de la misma aún fuera de las horas de trabajo. Bueno, esto sí, esto también lo contempla el seguro militar de trabajo de riesgo, de tal manera que si nosotros tuvimos un accidente bajo cuando se dan estas circunstancias, pues tenemos la cobertura, ¿no? ¿Qué nos dice en referencia al artículo 55? Se debe controlar y registrar que todos los trabajadores no capacitados y protegidos accedan a los ambientes zonas de riesgo grave. Esto para evitar el caso de riesgo inminente, ¿no? Porque en caso de un riesgo inminente, pues si tenemos presente un riesgo inminente, podríamos tener un accidente fatal. Se debe prever la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, económicos que no creen daños a la salud. Para eso, pues ya, yo les decía anteriormente, ¿no? Como parte de las medidas de control, debemos, ¿qué cosa? Aplicar la jerarquía de control, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, el monitoreo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los agentes físicos y químicos, es una medida de control. Otra medida de control es que todos los productos químicos pues estén inventariados. Y además, de que como medida de control administrativo también que todos los productos cuenten con hoja de seguridad. Entonces no podemos tener en, en un almacén, por ejemplo, un producto químico que no cuente con hoja de seguridad, hoja MSDS, es Material Safety Data Sheet, o comúnmente llamada hoja de seguridad material. ¿Qué menciona el artículo 58? Que el empleador se realiza la investigación cuando se haya producido daños en la salud del trabajador. Sí, pues debemos nosotros también aquí participar en la médica, no debemos hacer exámenes preocupacionales antes y durante y después, ¿no? De haber finalizado su día laboral del trabajador. ¿Qué más? En el artículo 56 dice, el empleador modifica las medidas de prevención de riesgos laborales cuando resulten inadecuadas. ¿Y de dónde se hace esto? ¿Dónde podemos nosotros ver esto? En el IPER, ¿no? Pues el IPER se actualiza, se hace un IPER cada vez que aparece un proceso nuevo o cada vez que se hace una revisión con mínimo anual del IPER. Entonces ahí nosotros pues debemos ver después de un año, a través de una auditoría también lo podemos detectar, si realmente la medida de control implementada ha surgido efecto pues a este riesgo. Y llegamos justamente al artículo 60 que nos habla de los elementos de prevención. Bueno, al ser dentro de la jerarquía de los controles el EPP, pues la ley dice que debe ser adecuado. ¿Y qué significa adecuado? ¿Cómo demostramos nosotros frente a la ley de que este equipo es adecuado? Pues debemos partir primeramente de que el equipo tenga una ficha técnica, ¿sí? Y en la ficha técnica, pues nosotros vamos a hacer la descripción de este equipo, las características técnicas que debe tener, y vamos nosotros, de alguna manera, dar mención a qué norma queremos que cumpla, ¿no? Que nos garantice de tal manera que este equipo no se convierta en un peligro, porque la ley dice en unos artículos también que todo equipo, material o herramienta que se le proporciona al trabajador no se convierte en un peligro. Y la única manera de garantizar esto es justamente de que este equipo cumpla una norma. Entonces, elaborada la ficha técnica, pues de esta manera nosotros debemos de, si es la partida de nacimiento del EPP, pues nosotros podemos ya asegurar que realmente este equipo cumple. Cuando lo licitemos o cuando lo compremos, pues nosotros además adicional le podemos pedir pues a nuestro proveedor de que nos diga pues el certificado de cumplimiento de la norma del lote. Es una forma también de poder asegurarnos de que el EPP pues sea adecuado para la tarea. Ahora debemos también hacer una evaluación también periódica de los EPP, ¿no? Tenemos que evaluar pues el confort, debemos evaluar su periodo de vida útil también del EPP. Entonces cada qué tiempo debemos hacer la reposición. En el EPP esto se hace a través de un checklist, pues. Y también debemos diseñar pues
la indumentaria, ¿no? La indumentaria, bueno, la indumentaria también ahora debe ser adecuada, ¿no? Ahora que tenemos, por ejemplo, acá en Perú problemas con lo que es la exposición a radiación UV, pues debemos de la indumentaria, por ejemplo, ya no puede, para gente que trabaja en áreas operativas, por ejemplo, en campo, expuesto a radiación UV, pues tiene que ser adecuado, se tiene que evaluar eso, ¿no? Aparte de que si está también, trabaja con riesgo, trabaja con exposición a riesgo eléctrico, pues la ropa también tiene que ser adecuada, no puede ser cualquier tipo de ropa, tiene que ser una ropa que tenga propiedad, la tela tenga propiedades indígenas, ¿no? Porque si le damos una tela, le damos una ropa en nylon, si sufre digamos, una comunidad eléctrica, pues el daño va a ser mucho mayor. Entonces, cuando nosotros elaboremos, así como vamos a elaborar una ficha técnica para los CPP, también debemos elaborar una ficha técnica para la indumentaria. Es una medida de control administrativo. Y ahí vamos a diseñar las características y propiedades justamente del material a emplear para diseñar la indumentaria. Luego dice, ¿no? En el artículo 62 se menciona que asumirán los costos de las medidas de prevención. Y luego caracterizan la variación de las tareas con peligros inminentes. Bueno, el peligro inminente justamente, ya les decía yo, ¿no? Es un peligro inminente, es aquel que tiene un riesgo inminente. ¿Y qué es un riesgo inminente? Aquel riesgo que puede causar una muerte, una muerte. En el artículo 65 habla de la evaluación de los factores de riesgo para la procreación. Bueno, existe justamente, ¿no?, una protección, hay una ley también que protege a la mujer gestante y que cada vez que eh, en el tercer mes de gestación, pues se le tiene que cambiar de puesto de trabajo, ¿no? Y debemos hacer una evaluación de riesgos, ¿no? Y contemple justamente la exposición de una persona que esté en estado de gestación para que no haya, digamos, un daño o un daño en el feto. Luego, el enfoque de género de protección de las trabajadoras dice evitar la exposición de las trabajadoras, ¿no?, en el periodo de embarazo o de lactancia a las labores peligrosas. Entonces, lo único que queda ahí es aplicar un control administrativo y es cambiarle de funciones. Y las trabajadoras en estado de transición tienen derecho a ser transferidas. Es la medida más adecuada para ese tipo de riesgo. Y llegamos pues a uno de los puntos más difíciles de manejar dentro de un sistema, que son el artículo 68 lo menciona, es la seguridad de las contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajo. Y bueno, ¿y a quién le delega la ley, la autoridad? O sea, la responsabilidad. Dice, quien asuma el contrato principal es quien garantiza el diseño, implementación, evaluación de un sistema de gestión para el personal, el cual, bajo cualquier modalidad de forma, dice, laboral inclusive los visitantes. Se debe prever, dice, en la seguridad que todo el personal, ¿no?, para que todo el personal que entre las instalaciones, la verificación de los contratos de seguros, el caso de incumplimiento de la empresa municipal es responsable sobre la de los daños. Bueno, ¿qué más? La vigilancia del cumplimiento de la norma legal vigente y el caso de incumplimiento de la empresa. En el caso de incumplimiento, dice, la empresa principal es responsable sobre la de los daños. Pues eso es algo que ya se viene dando, pues. Y en el artículo 70, pues dice consulta a los trabajadores y la información a los trabajadores. Bueno, el trabajador debe tener acceso justamente a todo tipo, a toda la información dentro del sistema para que él pueda, digamos, ¿de qué queremos desarrollar cuando explotamos el sistema? Desarrollar justamente una cultura preventiva, pues. Y la única manera de hacer una cultura preventiva es sensibilizando al trabajador, y esto es, ¿no?, que él conozca y realmente entienda, pues, de que por qué estamos haciendo la seguridad, ¿no? Llegamos al artículo 72, derechos y obligaciones de los trabajadores. ¿Cuáles son estos derechos que el trabajador tiene que tener? Entonces, el trabajador
así como tiene derechos admitiendo obligaciones. Una de ellas, por ejemplo, que el trabajador debe reportar todos los incidentes. Debe reportar los incidentes, debe participar en el IPER, es su obligación participar en el IPER, debe asistir debe pasar los exámenes médicos, debe asistir a las capacitaciones. ¿Y qué nos menciona el artículo 63? Que dice que los trabajadores serán consultados cuando haya cambio de operaciones, cuando haya cambio en los procesos que puedan tener repercusión en la seguridad. Esto es muy importante porque si hay un cambio en una operación, se tiene que actualizar un IP. Si hay un proceso, de repente aparece un maquinario, que hay compra de maquinaria nueva. Entonces, ¿qué debemos hacer como medida de control? Primeramente, elaborar, actualizar el IP, ¿no? Y lo segundo, ver qué riesgos nuevos pueden aparecer en este proceso. Entonces, hay que actualizar de todas maneras el IPER, y en este IPER nosotros volvemos a determinar qué controles adicionales se requieren. Y lo dice en el artículo 62, todo trabajador tiene derecho a comunicarse libremente con los inspectores de trabajo. Bueno, la ley te da esta facultad al trabajador de poder, digamos, hacer algún tipo de consulta, pues, ¿no? Con los inspectores de trabajo. En el decreto supremo 08-2010-TR dice que menciona el artículo 64, que todo trabajador tiene derecho a comunicarse libremente con el inspector de trabajo y los trabajadores podrán solicitar a la autoridad administrativa de trabajo la verificación de aquellas actividades y labores en las que se considere que tiene riesgo de su salud. Bueno, es un derecho que me parece que está bien, ¿no? Porque es una forma también de verificar que realmente la empresa pues cumpla con lo que ha estipulado como medida de controles, pues, porque muchas veces los controles se diseñan una muy buena matriz, una muy buena metodología, se identifican bien los riesgos significativos, pero a veces no se aplican los controles. Entonces es muy bueno justamente este artículo para lo que es la protección de la salud del trabajador. Quiero mencionar el artículo 63 que los trabajadores, sus representantes y los miembros de los comités o comisiones de seguridad profesional están protegidos contra cualquier acto de hostilidad y medidas coercitivas por parte del empleador. Creo que es claro este artículo. ¿Y qué nos menciona el artículo 64? Que, pues, que nosotros debemos, como medida de control, siempre revisar el plan. El trabajador debe revisar el plan, puede participar en el IPER y debe ser transferido, ¿no? Por caso de accidente, ¿no? No pierda sus derechos cuando el trabajador sufre un accidente. El artículo 57 dice, igual fuere su modalidad de contratación, los trabajadores tienen los mismos derechos, ¿no? Derechos y los mismos niveles de protección en SST. ¿Qué significa? Y aquí hay algo muy importante que nosotros debemos hacer, por ejemplo, para el caso de las contratas, pues, ¿no? Si nosotros tenemos una metodología ahí, pero pues, ¿cómo nosotros queremos medirlos a ellos si no le damos una propia metodología? Las empresas mineras acostumbran, pues, a dar a las empresas contratistas su propia metodología de evaluación de riesgos, inclusive sus procedimientos, ¿no? Inclusive su manual de gestión te da. Es una buena práctica porque te evita justamente de que la empresa, de repente, la metodología que ellos empleen no sea la adecuada para el proceso. Son formas, son formas de poder, digamos, implementar mejor un control. Igual, ¿no? Si a un trabajador le damos un casco, pues, que cumple un estándar, y ese es estándar, por ejemplo, que es para la empresa A, es decir, a su contratista, no le da un casco así adecuado, pues entonces no estamos cumpliendo, ¿no? No da un casco de la misma característica, digamos, técnica, entonces, pues no estamos incumpliendo, ¿no? Entonces, lo que implementamos como medida de control para, para la empresa A debe ser lo mismo para la empresa C, que es una empresa B, perdón, que sería una empresa contratista, ¿no? Entonces, debemos de darle el mismo derecho de protección. Entonces, no puede haber diferencia. En el artículo 68 dice, tiene derecho a examinar los factores de riesgo que afecten su seguridad y proponer recomendaciones. Bueno, cuando uno elabora un IPER, es bien importante la opinión del
el trabajador, ¿no? Porque es el que convive en el día a día, pues, con diferentes peligros asociados al riesgo, ¿no? Entonces, él es a veces el que tiene la medida de control más precisa. Y muchas veces cuando se hace un hiper, no participa, ¿no? Se considera justamente de capataz, ¿no? Supervisor de línea, supervisor de campo, llegamos al jefe inmediato y no participa el trabajador y muchas veces las medidas de control no son las más adecuadas. Entonces, la participación dentro del trabajador, dentro de un proceso de implementación eh, de la operación de los hiper es muy importante, ¿no? Entonces, en el artículo 79 pues menciona pues de que nosotros pues debemos implementar medidas de control. Entonces, y quiénes deben participar, quiénes son los responsables en el proceso de implementación de este artículo, pues todos, ¿no? Deben participar el comité, los trabajadores, eh, y, y debemos nosotros, digamos, hacer una gran sensibilización acá en los trabajadores, ¿no? Lo importante es sensibilizar cuando se implementa un sistema. Pasamos a otro punto importante que es la información de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Bueno, acá se menciona pues que debe ser el empleador en caso de un accidente mortal, pues, ¿no? Eh, debe de, debe de reportarle, ¿no? Mientras la clave SOL, ¿no? Al Ministerio de Trabajo dentro de 24 horas de corrida y hay dos formularios para esto. El formulario 1 es para accidentes y el formulario 2 es para enfermedades ocupacionales, ¿no? Esto lo hace la empresa y el formulario 2 lo está manejando las empresas aseguradoras, las clínicas. Y en el caso de accidentes no mortales, que dice el artículo 76 y 82, ¿no? Lo hace el centro médico, ¿no? Y el día del accidente hasta el último día del mes hábil tiene para presentar justamente el formato. En caso de accidentes peligrosos, el empleador, ¿no? También lo tiene que hacer, ¿no? Dentro de las 24 horas de ocurrida, empleando hasta el mismo formulario. Luego, en caso de otros incidentes, dice, dentro de los 10 días naturales del mes siguiente. Luego llegamos a las infracciones, ¿no? Las infracciones puede ser que las van a calificar de leves, graves y muy graves, ¿no? Y las infracciones graves van a llegar, pues, no hasta una cuantía mayor o anterior a 74.000 y la máxima hasta 740.000. Bueno, algunas algunas de estas, ¿cómo se llama? Tasas se van a dar, ¿no? Entonces, cuando exista justamente esto, por el principio de solidaridad, pues no, si pasa en la empresa contratista, pues si la empresa subcontratista no puede asumirlo, pues la que asumirá este tipo de infracciones será la empresa principal, la dueña del contrato, ¿no? Bueno, son algunos de los montos que se van a aplicar. Y algunas con disposiciones complementarias, ¿no? Dice, eh, el atentado contra las condiciones de seguridad industrial, dice, el que infringiendo las normas de seguridad y salud del trabajo, dice, y estando legalmente obligado, no adopte medidas preventivas necesarias para que los trabajadores desempeñen su actividad, poniendo en riesgo la vida y la salud física de los trabajadores. Como consecuencia de una observancia de las normas de seguridad, ocurre un accidente de trabajo, entonces eh, va a haber una pena privativa, ¿no? Libertad que será no menor a 5 años ni mayor a 10 años. Bueno, esto es algo que todavía de hoy en día está observándose ¿no? Hay un proyecto de ley justamente para modificarlo esto, está observado, pero todavía está vigente. Bueno, eh, básicamente es esto, pues lo que deberíamos de tratar, ¿no? Hemos tratado la ley de una manera y la ley su reglamento de una manera muy precisa. Catalina, gracias. Andrews, gracias, amigo.
Carolina Domín, gracias. David, gracias también. Sí, bueno, muchas gracias por su participación y bueno, estamos hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por visualizar los videos de nuestro canal. Si te gustó el video, te invito a dar clic en el botón me gusta y si quieres recibir actualizaciones constantes de nuevos videos, suscríbete a nuestro canal EHSQ y no olvides seguirnos en nuestra fanpage EHSQ UPSAC para mantenerte actualizado de los diversos seminarios online y presenciales libres. Nuestro Twitter es @diplomadosperú. Muchas gracias y será hasta otra oportunidad.